Primera carta de Pedro, acompáñame al capítulo 5. Hemos llegado al último capítulo de esta carta hermosa, impresionante, de muchísima convicción, pero a la vez muy corta. Les platicaba, se toma como algo desproporcional por la importancia y la brevedad de la carta, ¿sí? Y para este último capítulo, el apóstol Pedro nos venía hablando de todo el sufrimiento, de todas las pruebas, de todo lo que vamos a pasar como iglesia. Y en este último capítulo el apóstol Pedro hace un paréntesis para darnos una exhortación, para exhortarnos a ti y a mí en este último capítulo. ¿Para qué nos exhorta? Pues para nuestro andar y nuestra vigilancia cristiana. A esto hoy nos trae este capítulo 5. Y antes de empezar a leerlo, quiero recordar un poquito del contexto que está atrás de este capítulo. A partir del versículo 17, recordamos que el juicio comienza por la casa de Dios, ¿verdad? Ahí el versículo 17 lo dice, de 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este es el contexto con el cual Pedro termina y nos dice como iglesia: hey, el juicio viene de Dios hacia nosotros. Y acuérdate que este juicio no es de condenación, como es el último juicio, el juicio del gran trono blanco. Ese sí es de condenación. Ahí no vas a darle tus mejores argumentos a Dios para salvarte. No, la salvación es aquí y ahorita. Estamos en este tiempo que es el tiempo de la gracia, en donde en esta vida es donde puedes tomar esta gracia que Dios ha dado en su Hijo en la cruz para salvación. Después ya no hay más salvación. Ya no hay más. Y entonces Dios le dice a su iglesia: viene el juicio. Y este juicio, te repito, no es de condenación, es de limpieza y purificación de su iglesia. Es lo que está haciendo Dios con la iglesia. Y tristemente, pese a la pandemia, pese a todo lo que está pasando, pese a las llamadas de atención y jalones de orejas que Dios nos ha dado, en verdad hay muy poco arrepentimiento. En verdad, o sea, somos de ratitos. El ser humano es de ratitos. Y está un ratito ahí lo de Rusia y todos estábamos pendientes, ¿verdad? Y se acabó lo de Rusia y ya. Sigue Rusia bombardeando, siguen los ucranianos muriendo. Lo va a conquistar y no va a quedar ahí. Va a recuperar todas las uniones que antes tenía, la antigua Unión Soviética. Y tampoco termina ahí. Pero a nosotros ya se nos olvidó. A nosotros ya pasó. La pandemia ya pasó. Aquí traemos cubreboca porque nos volvieron a pedir, pero ya donde podemos no lo traemos. Y ya no nos preocupa. Ya hay vacunas. Pues ya nos dieron a tole con el dedo y ya estamos tranquilos. Y así estamos en general con todo. El mundo se está acabando. El océano, que es la mayor parte que domina nuestro planeta, está profetizado que va a morir todo lo que hay dentro del océano. Absolutamente todos los seres vivos del océano van a morir. Y hemos conocido, se calcula que aproximadamente entre el 5 y 10% máximo del océano es lo que conocemos. Y o sea, se nos va rápido las cosas, rápido se nos pasan. Por eso es que esta carta es tan importante dentro de la Biblia, porque es la que nos llama a despertar, nos pone atentos, nos da convicción de lo que realmente está pasando, de lo que tú y yo vamos a pasar, de que vamos a sufrir y no lo podemos evitar, pero vamos a sufrir con esperanza, vamos a sufrir confiados en aquel que nos llamó a esto y no nos va a dejar, y ahí va a estar. Y entonces debo entender que este juicio es para esto, para limpieza y purificación. Y por eso es que muchos ya no volvieron. Algunos regresarán, algunos ya no. Y Dios está podando, porque podría ser que no podría ser, yo creo que esta es la última poda que el Señor le está haciendo a su iglesia. Y de esta poda sale fruto. Y de ahí
nos vamos a casa. ¿Y cómo estamos, hermanos? ¿Estamos preparados para esto? ¿Si realmente estamos preparados y conscientes de que Dios está haciendo esto en la iglesia? ¿O nada más estamos pues pasando un momento más, ¿no? Un momento pues difícil que ya se está pasando y ya pues a ver qué más sigue más adelante, ¿no? Ya el Señor nos sacará, ¿sí? O sea, tenemos a ese Dios bueno, ¿verdad? Que de todo nos va a sacar. Pero es ese Dios bueno que en todo nos mete también. Y nos puede dejar allá adentro el tiempo que Él quiera. Es soberano. ¿Y estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para agradecerle a Dios cuando esté dentro de este juicio, esté dentro de la prueba, esté metido en el fuego a más no poder y seguir glorificando a Dios? ¿Seguir guardando mi integridad y no maldecirlo y morirme? Es esto lo que Pablo nos llama, lo que Pedro, perdón, nos llama en esta última parte de la carta, en este último capítulo, nos da esta exhortación, porque tenemos esta advertencia y vamos al capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer hoy del 1 al 4 para entrar en materia en este último pasaje. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible, de gloria. Esto es a lo que nos llama Pedro. En este capítulo 5, Pedro empieza a dar una exhortación, y es una exhortación a los líderes, específicamente a los pastores. Y esta exhortación que va hacia los líderes es lo que le da título a esta predicación del día de hoy. Es un liderazgo fiel y humilde. Ese es el título que hoy Dios me ha dado para esta predicación, ¿sí? ¿Y qué está haciendo Pedro? Mira, Pedro de entrada nos dice ruego. Otra vez vuelve a aparecer ruego. Ya lo habíamos visto al principio, que Pedro nos ruega como a peregrinos y extranjeros, y aquí nuevamente Pedro nos dice ruego. Acuérdate que esta palabra ruego es parakaleo en el griego, y no significa el ruego que tú y yo conocemos, en donde vas y le pides un favor y una gracia y una misericordia a alguien para que te ayude a hacer algo. No, Pedro no nos está pidiendo ningún favor. Esta palabra parakaleo significa llamar a alguien a un lado para amonestar y exhortar. Pedro aquí nos está amonestando y exhortando de forma apremiante. Es apremiante, es urgente que recibamos esta exhortación. Es realmente urgente porque cada vez el tiempo está más cerca. Cada día estamos más cerca de que la iglesia se vaya de este planeta. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos atentos? ¿Estamos viviendo de forma apremiante? ¿Vivimos cada día como si fuera el último de mi vida y en este momento me encontrara con Cristo? Si ahorita viniera Jesús por nosotros, ¿cómo estaríamos todos nosotros? ¿Podríamos venir confiadamente a sus pies y darle gracias porque está nuestra lámpara llena de aceite? ¿O nos agarraría con la lámpara vacía? Con el grito, con el apúrate, con el ya es tarde, ya voy, y porque ayer no hice las cosas, y porque hoy en la mañana no me salían y me enojé, y porque sigo haciendo lo mismo de todos los días. ¿Cómo nos encontraría Cristo ahorita? Por eso es que Pedro nos da esta exhortación apremiante en vista hacia un futuro. Porque también la palabra parakaleo la encontramos, de acuerdo al contexto, puede encontrarse también como un consuelo. Pero aquí Pedro no nos está consolando, porque el consuelo es de algo pasado, algo que ya vivimos, una prueba que ya pasó. Aquí Pedro nos está exhortando y nos está poniendo alerta de lo que viene. Porque ahorita tú y yo no estamos sufriendo, hermanos. Acuérdate, cuando Pedro escribió esta carta fue cuando se desató la persecución de los cristianos por Nerón, cuando los colgaban como antorchas para que iluminara los jardines del emperador. Los cristianos eran colgados como antorchas.
eran asesinados, eran perseguidos, los envolvían en pieles y los aventaban a los leones y se los comían. No importaba la edad, no creas que era nada más para adultos, eran niños y adultos. Y era una persecución terrible. ¿Y cómo estamos nosotros ahorita? Y dentro de esa persecución, fíjate hasta dónde llega el punto de la advertencia que Pedro nos está dando, que dentro de esa persecución dirigida por el emperador, Pedro les dice: sométanse a su autoridad. O sea, Pedro, si viene Nerón y me dice que me va a quemar, que te queme. Que te queme. Pero primero está Dios. Así es que sométete a tu autoridad. Y el emperador dictó: persigan, y persiguieron. Y nosotros con un bache no nos bajamos de ladrones, ¿no? Está el bache ahí de 10 años ahí afuera de mi casa y no, pues es que se llevan ellos el dinero. O sea, ¿en dónde estamos? Nosotros tenemos una posición sumamente privilegiada por Dios. Nos permitió estar en un continente totalmente apartado de la cultura que hay en Europa, en Asia, en África. Toda esa cultura oriental no está impregnada en la cultura occidental. Somos totalmente diferentes. Tenemos una manera de pensar, una manera de conducirnos, una manera de gobernar de forma diferente. Allá sí hay persecución de este tipo, allá sí matan cristianos, allá sí es un riesgo que salgas con la Biblia en la mano. Y aquí no estamos en esa situación, hermanos. Pero Pedro nos advierte porque podríamos estar en cualquier momento. No estamos libres de que no nos pase a nosotros. Y entonces aquí Pedro nos da esta exhortación. Y acuérdate que una exhortación no es un regaño, hermano. Una exhortación no es regañar. Es llamar a alguien para levantarlo, animarlo y encaminarlo hacia una conducta. Eso es una exhortación. Y Pedro nos enseña de entrada la forma y la base más esencial de que una exhortación tenga un efecto impactante en los demás. Y Pedro dice aquí: ruego, o sea, exhorto a los ancianos, a los pastores que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Pedro, cuando empieza la carta, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero cuando viene y exhorta a los ancianos, dice: Pedro, anciano igual que tú. Hermano, si tú vas a exhortar a alguien, si tú le vas a dar un consejo a alguien de algo que está haciendo mal, tú te tienes que poner en sus zapatos. Tú no puedes venir con tu estampa y tu imagen del santo niño de Atocha y de que tú eres el perfecto y nada más porque Cristo nació, si no tú serías el segundo Cristo, y entonces vienes y tú estás mal. Porque en ese momento el que está más mal eres tú. Y lo que tú estás diciendo no sirve para nada. Tú vas a exhortar, tú tienes que ponerte al nivel de ese que está siendo exhortado. Porque algún día tú y yo vamos a necesitar esa misericordia también. Y si me encontré a alguien haciendo algo equivocado, yo me pongo en esa situación. Y mira, hermano, lo que estás haciendo no está bien, pero yo te invito, yo pasé por eso. Yo tuve una experiencia parecida y a mí me pasó esto y entendí de esta forma y aprendí de forma dolorosa. Pero hoy te exhorto a que salgas de eso porque te va a traer problemas. Y no estar nada más con el dedo así, tú. No somos jueces, todos somos ovejas. Entonces, esta es la forma en la cual una exhortación va a impactar con gran poder sobre una persona. Cuando tú te humillas y te pones al nivel del que está siendo exhortado. Y esta es la primera enseñanza que Pedro nos da. Y entonces nos dice, después de que tenemos este apremio, nos dice Pedro que se dirige a los pastores. Y cuando hablamos de los pastores, hermanos, o muchas veces cuando vemos algo en la Biblia que a veces ni entendemos ni sabemos, pero porque ya dijeron que es para los pastores, ya es, pues a mí qué, ¿no? Hay que ponga atención la pastora. Sí, pues si yo no soy pastor, ni pienso ser pastor, ¿no? O sea, sí, porque además el otro día me habló mal la pastora. Sí, qué bueno que ella escuche esto, Señor, dale con todo. No, espérame,
espérame. Mira, un grandísimo problema dentro de la iglesia es que desconocemos la verdadera función del oficio de un pastor. Desconocemos totalmente. Y hay tanta locura actualmente en las iglesias, hermanos y amigos que nos visitan, por esta ignorancia de qué es un pastor bíblicamente. Y entonces creemos que un pastor es venir y pararse aquí y predicar. Y todos los domingos eso es ser pastor. El pastor viene el domingo, predica y se va. Y viene el otro domingo, le abren, predica y se va. No. Eso no es ser un pastor. Un pastor no es predicar y ya. Y tristemente por eso es que la iglesia actualmente está como está. Porque todos estudian oratoria, se meten a un seminario, se meten a la carrera teológica. La escuela, la carrera teológica, el seminario, lo único que te va a dar es un título o un diploma. El llamado de pastor es exclusivamente de Dios. A Dios le pertenece, no a una escuela, no a un título. No es como que ve y prepárate para que seas pastor. No. Es Dios quien establece pastores. Y lo podemos ver claramente esto en Jeremías 3:15. Acompáñame a Jeremías 3:15. Y ahí en Jeremías 3:15 nos deja claramente la Biblia quién es el que los establece. Jeremías 3:15. Espérame un momento. Reconoce, acá lo tengo. Y yo les daré pastores, dice Jehová, según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Es Dios quien va a establecer los pastores conforme a su corazón. No conforme a lo que nosotros queramos, no conforme a nuestro gallo, ¿verdad? No conforme al que tú tienes y tú dices, ay, ese sí como que va para pastor. No. Es Dios el que llama al que Él quiere. Es Él el que se va a encargar de establecer pastores en toda la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie más puede establecer pastores más que Dios. ¿Sí? Entonces, el pastorado no viene por un estudio, ¿sí? Y Pedro se dirige a los pastores en esta carta, hermanos, porque el juicio va a empezar siempre por la cabeza, nunca va a empezar por los pies. Y este juicio va a empezar por los pastores, por los líderes. Y a lo mejor, pues tú crees que no tienes nada que ver en esto, amigo. Pues sí, también, amigo que nos visitas, tú también tienes que ver en esto. De entrada, si eres varón, mira, a todos los varones Dios nos diseñó como cabezas de familia. Tú tienes un liderazgo de origen, del cual tienes que dar cuentas. Porque algún día vas a tener familia o ya tienes familia. Y esa familia que tú tienes no te pertenece, es de Dios. Y son personas de Dios puestas en tus manos y en las mías. Entonces, ¿tú crees que nada más es del pastor que se nombra en una iglesia? No. También es para ti y para mí. Y no nada más va hacia los padres, también va hacia los maestros que Dios ha instituido en esta iglesia. Y maestros, también tenemos una responsabilidad bien grande en nuestras manos, que es instruir a las ovejas, cuidar, apacentar a las ovejas. El rebaño de Dios necesita ser apacentado. Y nosotros no podemos ignorar esto creyendo que es exclusivo de un pastor, porque te repito, esto nos va a ayudar, número uno, a evitar la confusión y el engaño de lo que realmente es un pastor. Y número dos, cuando yo empiezo a entender realmente el oficio de un pastor, me va a llevar a recibir el beneficio que tiene para mi vida que haya un pastor. Y es algo que muchos nos estamos perdiendo, porque como somos engañados, no hay humildad
para venir con un espíritu dispuesto a ser enseñado. Y entonces nos perdemos todo esto que va a ser un pastor por nosotros como ovejas. Y necesitamos recibir todo el consejo. Es todo, absolutamente todo el consejo que está en la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para que seamos capacitados para toda buena obra, porque es inspirado por Dios. Todo el consejo. No hay secciones exclusivas para pastores, no hay secciones exclusivas para jóvenes, no. Todo el consejo es para todos. Porque es útil, porque viene de Dios. Y tú y yo lo necesitamos, no podemos darnos el lujo de ignorarlo o hacerlo a un lado. Tenemos que hacer caso a lo que aquí se nos está hablando. Y ya que vimos que Dios es quien establece los pastores, ¿por qué Dios establece los pastores conforme a su corazón y no conforme a lo que yo puedo creer que es bueno? Porque Él conoce nuestra necesidad, hermanos. Él conoce nuestra verdadera necesidad. Y no estoy hablando de una necesidad material. Estoy hablando de una necesidad de dirección, de cuidado y de protección. Y Él nos promete que Él va a establecer a la persona necesaria para tu vida y para la mía. Y entonces, aunque no te guste el pastor, el maestro, el líder, el jefe de trabajo, el maestro de la escuela, aunque no te guste tu papá o tu mamá, son los líderes y pastores que Dios puso por arriba de ti para que seas guiado por ellos. Porque Dios sabe que necesitas algo de ellos, tienes que aprender de ellos. La dirección que te van a dar ellos es necesaria para tu vida. Dios no dice que va a establecer pastores para que a ti te gusten y estés contento. Dios dice que va a ser bueno para tu vida, porque es conforme a su corazón. Y tenemos un Dios santo, santo, santo. Es un Dios bueno, es un Dios que no hay pecado en Él. Y es un Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, lo que Dios establece en tu vida, hermano y amigo que nos visitas, tenemos que dejar de quejarnos y empezar a entender que es bueno. Y esto es algo que a mí me movió muchísimo, porque en esta parte de entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nosotros podríamos decir, bueno, Él está equivocado, pero Dios dice que obedezca, así voy a obedecer. No, esa obediencia no le agrada a Dios, ¿eh? Esa no es obediencia. Esa sigue siendo queja. Sigue siendo queja porque tú obedeces y le das chance a Dios, ¿no? Porque tú crees que está mejor lo que tú piensas, pero dices, bueno, Dios, sí, nomás porque eres Dios te voy a dar chance y voy a obedecerte. Aunque no te guste, aunque tú veas que está mal y aunque realmente esté mal, si Dios lo permitió es porque es bueno. Y debes entender que es bueno. Y debes obedecer porque es bueno. No porque sea una carga que tengas que obedecer o un requisito más de mi cristianismo. No, no es un requisito. Es algo que debe renovar nuestra mente. Romanos 12. Si nosotros no renovamos nuestra mente, Romanos 12, versículo 2, no va a haber una transformación en nosotros y por ende no va a haber un sacrificio vivo agradable a Dios. Mi vida no va a ser agradable a Dios, no voy a poder vivir en adoración a Dios, no voy a poder hacer nada que le agrade a Dios porque mi mente sigue siendo la misma. Hace rato lo veíamos con nuestra hermanita Adi, todo lo que está mal de nosotros sale de aquí adentro de nosotros, del corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a eso, a nuestros pensamientos. Todo lo que está dentro de nosotros tiene que ser renovado porque está mal, hermanos. Sí, está mal, amigo que me visitas también. Está mal y tenemos que ser renovados nosotros y entender la importancia de esto. Nosotros estamos en este caminar y pese a todo esto, pese a que aquí se nos dice que el pastor es quien debe apacentar, o sea, pastorear, alimentar. La función principal del pastoreo sí es la alimentación. Pero no se limita en eso, ni con eso cumple un pastor todo, o un líder, o una cabeza de familia. Solamente con apacentar no se cumple absolutamente todo. Y lo podemos ver en Hebreos 5:11. Acompáñame a Hebreos 5:11, porfa.
Y ahí podemos ver cómo, a pesar de recibir el alimento, y un buen alimento, no es suficiente dentro de la función de un pastorado, ¿sí? Hebreos 5, 11 al 14 dice el escritor de Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, aquí el escritor de Hebreos se dirige a la iglesia también con una exhortación. Y les hace ver, mira, no importa cuánto tenga que explicarte, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque el alimento no lo es todo. No depende nada más de que el pastor se suba y nos dé un alimento bien nutrido, una sana doctrina, sino aquí estamos viendo que depende también de la oveja, cómo come. Si la oveja no abre la boca para comer, por más nutritivo que sea el pasto, no va a servirle de nada. Entonces no es suficiente, hermanos, solamente con, si yo estoy en un liderazgo, si yo tengo a mi cargo a alguien, no es suficiente con darle un buen alimento. Y aquí Pedro nos lo deja ver. Si regresamos al versículo base, 1 Pedro 5, en el versículo 2 dice: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Y además de que dice que apacienten, da otro imperativo, dice cuidando de ella. No solo tenemos que alimentar, tenemos que cuidar de ella. Y esta palabra cuidar es en el griego la palabra episcopeo. Y esta palabra episcopeo con K significa observar, examinar, supervisar, estar en guardia, tener cobertura sobre algo o vigilar sobre algo. Y a todas esas funciones se refiere esa palabra cuidar, cuando estamos hablando de apacentar el rebaño del Señor. Tú tienes que cuidar, tú no puedes dejarle el pasto a la oveja y esperar a que coma. Mira, no es casualidad que Dios nos haya comparado con ovejas. No es una coincidencia. Las ovejas son los únicos animales en este planeta que no tienen la capacidad de defenderse, ¿sabías? No tienen ninguna forma de defensa. Son los únicos animales en este planeta que con facilidad pierden el camino, pero nunca pueden encontrar el camino de vuelta. Son los únicos animales que pueden estar en un pasto hermoso para comer y ellos mismos se encargan de estropearlo y queda inservible. ¿Te suena? A mí sí me sonó bien duro cuando lo estaba leyendo. Eso somos. Por eso es que Dios establece pastores conforme a su corazón y no al nuestro. Por eso es que Dios pone a alguien a nuestro cuidado. Tenemos que cuidar. Tenemos que aprender a observar, a ver qué está pasando, cómo estás, qué tienes, por qué este no está comiendo, por qué este se ha hecho tardo para oír, por qué mi hija no está obedeciendo, por qué está teniendo esta conducta este trabajador. Tenemos que ser observadores. Y mira, el más grande ejemplo es ese atributo incomunicable de Dios, su omnipresencia, que lo puede ver todo. Dios todo el tiempo está viendo todo. Y habla de la importancia que para ti, para mí es también ser observadores, buenos observadores de qué está pasando. Y eso es lo que hacen nuestros pastores también dentro de la iglesia. No nada más se paran aquí los domingos, te predican y te piden un diezmo. Eso no es la función de un pastor. Y eso es
la idea con la cual vienes engañado aquí. Los pastores están aquí para cuidarnos, para observarnos, para ver qué está pasando, para ver cómo estás. Y a lo mejor nos puede estar diciendo, bueno, Carlos, sí, pero pues a mí nunca ni se me ha acercado, ¿no?, a preguntarme mi nombre. Pues no, a lo mejor no se te ha acercado a preguntarte tu nombre. Pero número uno, y esto es muy importante que entendamos, hermanos, Dios en su palabra siempre nos llama a nosotros ir a todo. ¿Te ofendieron? Dice la palabra, ve y busca el perdón. Si te ofendieron, no esperes a que venga el ofensor a pedirte perdón. Tú ve y arréglate. Tienes algo con tu hermano, tú ve y arréglate. Perteneces a una congregación, ve y saluda. Alguien está mal, ve y ora por él. Y todo el tiempo es ve, pero nosotros todo el tiempo estamos sentados y no, que vengan, que me busquen, que me saluden, que me inviten. Dios no nos llama a estar sentados y a recibir. Dios nos llama a dar. No venimos a ser servidos, sino a servir. Y eso es parte de un servicio. ¿No te gusta que te saluden? ¿Y qué dice Dios en su palabra? Lo que quieras que hagan contigo, primero tú hazlo con ellos. ¿Quieres que te saluden? Empieza a saludar, hermano. ¿Quieres que oren por ti? Empieza a orar por los demás. ¿Quieres que la pastora te dé el buenos días? Tú empieza por darle el buenos días a la pastora. Porque es sumamente fácil dejarle toda la responsabilidad al líder. Cuando estamos abajo, no, pues ella, ¿dónde está su cristianismo? ¿Dónde está su espiritualidad? ¿No? ¿Por qué? Porque es pastora y no puede ni venir a saludarme. Bueno, porque estás viendo toda la labor que tiene la pastora. ¿Entiendes por qué no puede ir a saludarte? Y también es bueno para ti que tú te muevas a saludar. Por eso es que seguimos saludando a los 10 de siempre, desde hace 10 años que estamos aquí. Son los mismos 10 que saludamos y ya. Y si es que llegamos a 10, ¿no? Hay quien con una mano contamos a quién saludamos. Dentro de una iglesia que participamos, que servimos, que llevamos años congregándonos, que vamos a estudios y en los estudios también nos encontramos, pero yo nada más saludo a mi grupo social. Dios no hizo pequeños cuerpos dentro de la iglesia. Dios nos hizo un solo cuerpo dentro de la iglesia. Y necesitamos nosotros entender esto y aplicar esto en nuestra vida. Y tenemos que cuidar a todo lo que Dios nos pone a nuestro cuidado, nos encomienda y nos confía en nuestras manos. Y es tan importante que, mira, cuando aquí en el versículo 2, cuando habla de la grey en griego es la palabra poimnion, y es el diminutivo de poimné, de rebaño. Poimné significa rebaño en el griego y poimnion es el diminutivo. Y es una expresión de cariño que deja ver el valor y la importancia de la iglesia de Dios. ¿Y qué tan valiosa es? Pues la sangre de Cristo compró al rebaño. No es cualquier pago. Es la sangre de Cristo que compró el rebaño, hermanos. Y es algo sumamente difícil y atareante y de suma responsabilidad que Dios te ponga a alguien en tus manos. ¿Entiendes la responsabilidad que tiene la pastora con nosotros? ¿Y qué has hecho tú para aligerar esa responsabilidad? ¿Qué hacemos como iglesia, hermanos, para ayudar a nuestros pastores? Porque ellos cargan con nosotros, con todos aquellos que hemos recibido a Cristo y también con todos los que no hemos recibido a Cristo. Porque el pastoreo, cuando habla la palabra de Dios de pastorear, se refiere a cuidar tanto ovejas como cabras. Y aquí hay tanto ovejas como cabras.
Y el pastor, a Dios no, en la Biblia no hay ninguna instrucción donde le diga al pastor, no cuides a las cabras, aprende a distinguir a las cabras, saca a las cabras. No, toda la congregación está a la responsabilidad de la pastora o del pastor o quien esté a cargo. Es por eso que Pedro se toma este tiempo para explicar la función del pastor y para exhortarnos a todos y para hacernos ver que todo lo que tiene que ver con un pastor dentro de la Biblia también nos compete a nosotros. Y debemos nosotros ponerlo en práctica porque, mira, de una o de otra forma, absolutamente todos, hermanos y amigos que nos visitan, todos tenemos a alguien en nuestro cuidado. Todos. No necesitas ser pastor, no necesitas ser maestro, no necesitas dar un estudio, no necesitas ser jefe forzosamente de alguien. No, absolutamente todos vamos a tener la responsabilidad de cuidar a alguien, de pastorear a alguien. Porque, te lo recuerdo, tenemos una comisión, una gran comisión. Ve y predica el evangelio y haz discípulos. ¿Cómo vas a ser un discípulo? Pastoreándolo. Pastoreándolo. Y todos vamos a tener esta responsabilidad y entonces a todos nos compete esto, todos tenemos que entender esto. Los pastores, además de cuidar, también aquí dice, ahí al final del versículo 3, dice que tienen que ser ejemplos de la grey. Esa es otra de las funciones que Pedro nos deja ver aquí con respecto a un pastor. No nada más tiene que alimentar, no nada más tiene que cuidar, también tiene que ser ejemplo de la grey. Y esta es una palabra que me gusta muchísimo, en griego significa tupos, y significa ser un modelo, significa ser un tipo a seguir, un patrón, pero el significado que a mí más me gusta es que esta palabra significa golpear o acuñar. ¿Y cuándo utilizaban esta palabra con respecto a golpear? Cuando hacían una marca de hierro con ese metal y un mazo, le daban y quedaba bien marcado en el fierro. Ahora, tu vida y mi vida son capaces de hacer eso en las personas. Cuando las personas nos ven a ti y a mí, nuestra forma de conducirnos, nuestro testimonio, nuestra vida que llevamos es capaz de impactar de esa forma que deja una marca dentro de las demás personas. ¿Sí impacta así nuestra vida? Porque eso es ser ejemplo de la grey. Y todos los que estamos sobre un liderazgo tenemos que ser eso. Nuestra forma de vivir tiene que impactar de esa forma en las personas. Tiene que quedarles una marca que no se ve, que se vea y que no se pueda quitar. Que digan, es que no, qué bárbaro. O sea, no entiendo cómo es que puede hacer eso. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Y mira, en esta iglesia, lo han dicho muchas veces que es una iglesia milagrosa, y sí. Dios nos ha puesto pastores que han hecho esa marca. Y si tú no tienes esa marca es porque no has querido recibir esa marca. Es porque no has venido a exponerte a recibir esa marca. Es porque has venido a juzgar a quien quiere mostrarte que realmente está aquí dando su vida por ti, por mí. Esto es verdadero, hermanos, y nosotros tenemos que cuidar de hacer esto. Pero en verdad que es sumamente desgastante cuidar a una iglesia y más cuando está en un momento difícil. Es sumamente desgastante, hermanos. Y mira, hay un ejemplo que yo creo que a todos nos va a quedar claros porque aunque no seamos papás, lo llegamos a hacer. Aún siendo hijos o como papás, cuando corregimos a los hijos reciben esa corrección. El cuidado que les queremos dar como padres, la mayor parte del tiempo lo están rechazando. Y es lo mismo con lo que batallan los pastores, los líderes, los maestros.
que el cuidado con el que nos quieren tratar, nosotros mismos lo rechazamos. Porque no me gustó, porque no me habló bonito, porque pues quién es ella para hablarme así, porque es mujer y la Biblia dice que las mujeres no deben. Por favor. Aquí está escrito en la Biblia lo que tenemos que hacer con los pastores. Y la palabra de Dios dice que tenemos que honrarlos. Tenemos que honrarlos. Y esto es a lo que tú y yo estamos llamados, a ser ejemplo si tenemos un liderazgo, si tenemos a gente a cargo de nosotros. Hermanos, es por eso que, mira, es muy importante el llamado al servir. El llamado al servir, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios tiene todas las obras que tú y yo vamos a participar preparadas de antemano. Entonces, si tú tienes un llamado para maestro y nunca lo desarrollas, tú vas a dar cuentas de ese llamado, ¿sabías? Sí. Si tú tienes un llamado para pastor y nunca te decidiste obedecer, te hiciste tardo para oír y siempre estuviste sentadito esperando leche, sabiendo que Dios te estaba llamando al crecimiento, cuando estés frente a Dios vas a dar cuentas de eso. Entonces, es por eso que se te llama a servir, hermano y hermana, porque lo que recibimos, Dios lo compara con agua. Y dice que de nosotros, que en nosotros van a correr ríos de agua viva. Y para que corran ríos, quiere decir que el agua entra y sale, entra y sale. Hay una circulación de agua. Tú estás recibiendo ahorita agua para que la pongas a circular. No siempre significan los ríos de agua viva, no siempre significan que es ir y predicar y estar predicando a todos. No, hermanos, tú y yo predicamos, tú y yo llevamos la palabra de Dios a través de nuestra conducta, de nuestro servicio, de lo que hacemos por los demás. Y es por eso que se te llama servir, porque recibes el agua y está aquí adentro y se está estancando y ya se está apestando y ya se está poniendo verde porque no le estás dando circulación. ¿Y qué pasa cuando estoy recibe y recibe y recibe y recibe, pero de mí no sale nada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando yo me quedo todo? Me empiezo a llenar la cabeza de algo que no estoy capacitado para retener. Y entonces me enfrío, no soy útil o me voy hasta el otro lado. Empiezo a señalar a todos y a juzgar a todos. Ah, mira ese, mira aquel. ¿Y tú? ¿Y tú dónde estás? Acuérdate que Dios dice, ¿quieres sacar la paja? Empieza por la viga. Creo que es más trabajo una viga, ¿no? Entonces mejor empiézale aquí y no apuntes allá. Empiézale contigo. Ok, ¿quieres ponerte religioso? Ponte religioso contigo. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ay, mira, Carlos, aquí dice, ora 1 hora y no estás orando 1 hora. Mano, aquí empieza, contigo mismo. Necesitamos nosotros ser parte de las ovejas. Y los pastores se esfuerzan por ser parte dentro de todo lo que pueden para estar en medio de las ovejas y para dejar un ejemplo que puedan seguir las ovejas. Y esto es lo que hace un pastor. Nosotros debemos ser diligentes para aprender a discernir esto. No es algo que Pedro se haya equivocado, ni que Dios, porque es Dios quien inspira todo esto, se haya equivocado al dirigirse a pastores y que un día me toque escuchar cosas para pastores. No es una equivocación, hermano y amigo que me visitas. Es algo necesario para tu crecimiento y el mío. Y además de que Pedro nos muestra estas características de un pastor, también nos muestra el peligro que puede haber y nos advierte a nosotros si algún día vamos a tomar esta responsabilidad. Nos advierte de 3 peligros aquí. Número 1, ahí en el versículo 2, adelante de pedirnos que cuidemos de
del rebaño, dice no por fuerza, sino voluntariamente. El primer peligro, hermano, es que tú empieces a hacer todo por hacerlo con pesar, hacerlo como un requisito. No es por fuerza. Tú no estás aquí obligado. Tú tienes que estar aquí, aquí lo dice claramente, voluntariamente. Y cuando tú haces algo voluntariamente es porque quieres realmente hacerlo. Dios no quiere aquí cumplidores. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Que puedas venir con toda verdad en tu corazón a buscarlo, porque eso es lo que quieres, buscarlo. Que atiendas de tu prójimo como a ti mismo, con toda tu voluntad. No porque hoy pues es el mandamiento más grande, pues sí. ¿Cómo estás? No. Con voluntad. El segundo peligro del cual debemos cuidarnos y evitar es no hacer las cosas por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No podemos hacer las cosas de forma deshonesta. Y principalmente se enfoca, en el caso de los pastores, a la parte económica, que es donde siempre vas a identificar a un falso maestro. Cuando vienen y te piden dinero, es porque ese no es. Y debes moverte de ahí. Si me estás escuchando y estás en uno de estos lugares, esto es lo que dice la palabra de Dios. No debe haber ganancias deshonestas. Y si se mueven por el dinero y por lo material, eso no viene de Dios. Un pastor siempre se mueve por un desinterés, hermanos. Y por lo general vemos los pastores se suben acá, ¿verdad? Con su camisita o la pastora en el caso su vestidito y zapatitos y procuran venir siempre lo mejor posible. Hermanos, no vienen a presumir, vienen a ver a Dios, vienen a servir a Dios, vienen a ser herramientas de Dios. Y el que vengan bien vestidos no quiere decir que nadan en dinero. Mira, de los pastores que conozco, la mayoría, no, o sea, viven a lo que Dios les va dando al día, viven por fe. Y nosotros creemos que ellos están ahí en yates y gozando la vida de restaurante en restaurante. No, no es así. Ellos están llorando, están sufriendo, están sudando por ti y por mí. Y tú y yo no hacemos eso. Muchas veces ni por nosotros mismos. Entonces, esto es importante. Debemos ver que un pastor realmente no se mueva por una ganancia deshonesta. ¿Sí? Y el tercer peligro, que es la tentación más grande que puede tener un pastor, dice ahí en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Esa es la tentación más grande de un pastor, de un líder o de alguien que ponen por arriba de alguien que ponen a cargo de otros. El enseñorearse, hermanos. Tenemos el ejemplo más grande en Cristo. Filipenses 2 nos lo deja ver. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que despojándose de todo, aún siendo semejante a Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse y vino a humillarse y humillarse a la muerte y a la muerte de cruz por ti y por mí. Y mira que de Dios a nosotros es inimaginable la diferencia. Y Él lo hizo. Tú y yo no somos nadie para ponernos por arriba. Y tenemos una enseñanza bien grande en 1 Corintios 13:3, cuando Pablo nos dice, y si aún tuviera todo el entendimiento y toda la fe que trasladara montañas y pudiera comprender todo lo que dice la Biblia, pero no tengo amor, nada soy. Si yo no tengo la capacidad de amar y de entender que no soy superior a ellos, sino ponerlos a ellos como superiores a mí, no podemos nosotros manifestar ese amor de Dios. Y los pastores nos pondrán en ese lugar. Claro que nos ponen en ese lugar.
Nos pone en ese lugar al punto de que su vida es cuidarnos. Esa es la vida de la pastora. La pastora aquí está todos los días viniendo a ver qué pasa con Costera, viniendo a ver los pagos, viniendo a ver los arreglos, viniendo a ver que atiendan, que estemos bien, que nos funcione todo, que esté trabajando Israel, que esté en las redes sociales, y tiene un montón de trabajo y llamadas que contestar, consejos que dar, oraciones que hacer. Y aún así, hermanos, aquí está todos los días contenta. Y a nosotros se nos pide algo una vez. Se nos pide ora por tu pastora una vez. Es necesario, hermanos, que hagamos esto, porque su trabajo no es en vano también. Líderes y maestros, pastores, su trabajo no es en vano. Y con esto cierro, dice versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Es una corona incorruptible, inmarcesible, no se marchita. Es algo que es seguro, que van a recibir todos aquellos que se dispongan a recibir esta bendición de Dios. Es un privilegio que Dios ponga a alguien a tu cuidado. Es una gran bendición, y aquí habla de una promesa hermosa, porque la fiel vigilancia de líderes, de maestros, de pastores, los va a llevar a compartir la gloria eterna de Cristo. La palabra en Hebreos 11 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que le hay y que es galardonador. Dios es galardonador. Y es porque así es parte de Él. Él se dispuso y decidió ser galardonador, no porque sea la razón por la cual lo vamos a venir a buscar, nada más para que me dé un favorcito. Pero sí hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios, hermanos. Nos espera una gloria eterna a su lado. A los que se mantengan fieles, a los que tomen su liderazgo, padres, maestros, jefes, líderes, a los que trabajen honradamente, a los que cuiden, apacienten, a los que procuren. ¿Sí? Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que poner por obra esto y decidirnos a caminar correctamente con Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos gracias, muchísimas gracias, Padre, por darnos esta enseñanza. Gracias por mostrarnos la importancia de todo lo que hacen los pastores por nosotros, y te pedimos perdón, Señor, si los hemos tomado en menos, si hemos incluso hablado, murmurado, nos hemos quejado de ellos. Perdónanos, Padre, por quejarnos de los líderes, de todos aquellos que pones por arriba de nosotros. Te pedimos perdón, te rogamos que nos ayudes a entender que así es tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, que no hay otra opción mejor en nuestra mente. Y te pedimos que renueves nuestra mente, Señor. Ayúdanos a obedecer a nuestros pastores, a sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quien han de dar cuentas. Padre, ayúdanos a hacerlo, y a hacerlo con alegría y no quejándonos, porque eso no es provechoso, Señor. Ayúdanos a orar sin cesar. Ayúdanos a disponernos a servir y a estar atentos a esta exhortación, Padre. Ayúdanos a estar alerta a todo lo que nos hablas, a todo lo que nos adviertes, porque tú eres bueno, Señor, y nos pones en advertencia antes de que pasen las cosas. No nos dejes ser oidores olvidadizos, sino ayúdanos a poner por obra absolutamente todo lo que nos estás enseñando, Padre. Y si tú no habías oído nunca este mensaje, si tú no sabías que Dios tiene este cuidado de ti, que dispone de personas
y de su Espíritu Santo dentro de esta iglesia para tu cuidado. Y hoy quieres venir a esto, hoy quieres venir a conocer a ese Dios verdadero. Te invito a que hagas esta oración conmigo y ahí en tu corazón le digas: Dios, yo no sabía nada de esto. Yo no sabía que tú realmente tienes a la iglesia para cuidarme. Yo pensaba que era para cualquier otra cosa que el mundo me enseñaba, menos para esto. Y te pido perdón, te ruego perdón porque he vivido de una forma equivocada. Y te suplico que me limpies de mis pecados. Yo reconozco que tú pusiste a Cristo en esa cruz por mí, para que Él muriera, fuera enterrado y al tercer día fuera levantado de los muertos.